Desde niña aprendí que mi cuerpo era motivo de vergüenza, no por lo que yo sentía, sino por lo que los demás decidían mirar en mí. Mi padre nunca me abrazó con ternura, pero sí me señaló cada kilo como si fuera un pecado, un peso que arrastraba no solo en mi piel, sino también en mi alma. Crecí escuchando que no merecía amor, que mi destino sería aceptar las sobras de la vida. Lo que jamás imaginé fue que un día mi propio padre usaría esa inseguridad para negociar mi futuro. Sí, me vendió, como si yo fuera un objeto, un contrato firmado en silencio con un hombre al que nunca había visto. El día que supe la verdad, mi mundo se quebró en 1000 pedazos. Sentí rabia, miedo y sobre todo una profunda sensación de abandono. ¿Cómo podía un padre cambiar a su hija por dinero, como si fuera mercancía defectuosa? Acepté el destino con lágrimas, convencida de que aquel hombre rico me despreciaría aún más que todos los demás. Pero lo que no sabía es que, detrás de su mirada seria y de su fortuna fría, él escondía un corazón capaz de ver lo que nadie jamás quiso ver en mí. Cuando llegué a la mansión por primera vez, sentí que mis pasos retumbaban como un eco de mi propia condena. Las paredes altas, los techos dorados y los pasillos interminables parecían diseñados para recordarme lo pequeña e insignificante que era. Caminaba con la mirada baja, cargando no solo mi maleta, sino también la vergüenza que había heredado de cada insulto de mi padre. En mi mente solo había una certeza: aquel hombre rico me observaría con desdén y me relegaría a un rincón oscuro de su palacio. Sin embargo, cuando abrió la puerta, su mirada no fue de rechazo, sino de una calma tan inesperada que me desconcertó. Él no pronunció palabras hirientes ni comentarios sobre mi cuerpo. Simplemente me ofreció un asiento y un vaso de agua, como si yo no fuera una transacción, sino una persona. Me observaba con una paciencia inusual, como quien estudia un misterio que quiere resolver sin prisa. Yo, en cambio, temblaba por dentro, esperando el momento en que su voz rompiera la ilusión con una orden fría. Pero pasaban los minutos, y lo único que recibía era silencio y una atención que me incomodaba porque nunca la había conocido. Era como si quisiera escuchar lo que yo jamás había dicho en voz alta. Durante los primeros días, la rutina en la mansión fue una mezcla de extrañeza y desconfianza. Él me ofrecía espacios de comodidad, pero yo me aferraba a la idea de que todo era una trampa. Acostumbrada a los desprecios, no podía aceptar que alguien de su riqueza y posición pudiera mostrar interés en una mujer como yo. Las cenas eran silenciosas. Yo evitaba su mirada, y cada palabra que me dirigía parecía demasiado suave para alguien acostumbrado a mandar. Era un terreno desconocido, y mi corazón, aunque herido, empezaba a confundirse con cada gesto inesperado. Una noche, después de una tormenta que sacudió la ciudad, la electricidad se fue en la mansión. Nos encontramos en la sala iluminados apenas por la luz de unas velas. Yo temblaba, no solo por el frío, sino por la cercanía inevitable que aquel silencio imponía. Él, sin titubear, me cubrió con una manta y me preguntó si tenía miedo. La pregunta me desarmó. No estaba acostumbrada a que alguien se preocupara por lo que yo sentía. Balbuceé una respuesta torpe, y en ese instante vi en sus ojos algo que jamás había visto en los de mi padre: respeto. Con el paso de las semanas, descubrí que él no buscaba cambiarme, ni moldearme a una imagen idealizada. No hablaba de dietas, ni de apariencias, ni de lo que debía hacer para mejorar. Al contrario, se interesaba por mis sueños, por mis recuerdos de infancia, incluso por las cicatrices que yo escondía bajo mis mangas largas. Me escuchaba con una atención que me hacía sentir valiosa, como si cada palabra mía tuviera un peso que él reconocía. Yo no sabía si debía dejarme llevar o seguir encerrada en la coraza que me había protegido toda la vida. El contraste con mi padre era doloroso. Recordaba cómo él nunca me había preguntado si estaba feliz, cómo había reducido mi existencia a un número en la balanza. Aquel hombre, en cambio, parecía querer descubrir la esencia detrás del dolor. Cada gesto suyo me hacía dudar de lo que yo creía sobre el amor y sobre mí misma. ¿Era posible que alguien pudiera verme más allá de mi cuerpo? ¿O simplemente era un espejismo que pronto se desvanecería? Esa incertidumbre me mantenía despierta cada noche, entre el miedo de confiar y el deseo de creer. Hubo un día en que me llevó a los jardines de la mansión. Allí, entre flores que jamás había visto, me pidió que cerrara los ojos y respirara profundo. El mundo no es tan cruel como te hicieron creer, me dijo con voz baja. Yo no pude evitar llorar, porque nunca nadie me había invitado a mirar la vida de esa forma. Para mí, todo siempre había sido juicio, rechazo y humillación. Ese instante quedó grabado como una grieta en mis muros, una primera luz colándose en la oscuridad que me acompañaba desde niña. Él también me contó su historia. No era tan perfecta como yo imaginaba. Había perdido a su madre joven, había sido criado en un ambiente donde el dinero lo solucionaba todo, menos la soledad. Me confesó que, al verme por primera vez, no vio a
una mujer vendida, sino a alguien que llevaba en los ojos la misma herida que él cargaba en silencio. Sus palabras me estremecieron, porque por primera vez entendí que el dolor podía unir, no solo destruir. En ese espejo inesperado, me reconocí de una forma distinta. Los días se transformaron en complicidad. Aprendimos a compartir pequeños rituales, desayunar juntos, leer en la misma sala, caminar por los corredores mientras hablábamos de la vida. Eran detalles simples, pero para mí eran tesoros. Cada sonrisa suya derribaba un poco más las cadenas que mi padre había puesto en mi mente. Y aunque la duda todavía me perseguía, algo dentro de mí empezaba a sanar. Era como si, paso a paso, me estuviera mostrando que yo merecía más que la condena que había aceptado toda la vida. Así fue como, sin darme cuenta, empecé a mirarlo de otra manera. Ya no era solo el hombre rico que había comprado mi destino, sino alguien que me estaba devolviendo lo que jamás tuve, dignidad. Y aunque mi corazón todavía cargaba cicatrices, comprendí que, quizá por primera vez, la vida me había puesto frente a alguien que me veía como mujer y no como una carga. Esa revelación fue tan poderosa que sentí miedo de perderla, porque sabía que si me aferraba a ella, nunca volvería a ser la misma. La tensión entre mis dudas y sus gestos alcanzó un punto insoportable una tarde de invierno, cuando mi padre apareció sin previo aviso en la mansión. Yo no lo esperaba, pero su voz retumbó en la sala como un eco del pasado que intentaba arrastrarme de nuevo al abismo. Sus ojos me miraban con el mismo desprecio de siempre, como si no hubiera cambiado nada en mí. Con una sonrisa cínica, preguntó cuánto dinero más podría sacar de este acuerdo. El suelo se abrió bajo mis pies. Yo era, otra vez, una mercancía. Sin embargo, antes de que mi miedo me consumiera, aquel hombre, mi supuesto comprador, se interpuso con una firmeza que jamás había presenciado. Con voz grave y serena, le dijo a mi padre que yo ya no le pertenecía, que nadie podía vender lo que nunca fue de su propiedad, mi vida, mi dignidad y mi futuro. Sus palabras atravesaron el aire como dagas, y por primera vez vi a mi padre titubear. Yo, que había aprendido a bajar la cabeza ante sus gritos, lo vi enmudecer ante la fuerza de alguien que no me veía como objeto, sino como persona. Sentí un nudo en la garganta. Era la primera vez que alguien me defendía con tanta valentía, como si mi existencia tuviera un valor incalculable. Mi padre, herido en su orgullo, intentó responder con insultos. Dijo que yo era un estorbo, que nadie podría amarme jamás, que ese hombre tarde o temprano se cansaría de cargar con mi peso. Cada palabra era un puñal que reabría cicatrices, pero algo diferente ocurrió. Esta vez no lloré en silencio, ni bajé los ojos. Lo miré de frente, y con voz temblorosa pero firme le dije que no volvería a permitir que me destruyera. Por primera vez, mis labios pronunciaron una verdad que había callado toda mi vida. Soy más de lo que tú quisiste hacerme creer. El silencio que siguió fue brutal. Mi padre me observó con furia, incapaz de aceptar que la hija que siempre humilló ahora se atreviera a desafiarlo. Quiso acercarse, quizá para intimidarme, pero aquel hombre se adelantó y lo detuvo. Le dejó claro que si volvía a acercarse, se enfrentaría a consecuencias legales y personales que no podría manejar. La escena era surreal. El mismo hombre que yo temía al principio ahora era mi escudo, el muro que mi corazón necesitaba para levantarse. Y en medio de todo, yo descubrí una fuerza que jamás había imaginado en mí. Después de aquella confrontación, mi padre se marchó con el rostro desencajado, derrotado más por mi voz que por las advertencias. Y en ese instante entendí algo poderoso. No se trataba solo de que él me defendiera, sino de que yo misma había encontrado mi propia voz. Esa mezcla de miedo y valentía encendió dentro de mí una llama que llevaba apagada desde niña. No era solo la protección de aquel hombre lo que me salvaba, era el hecho de que, al mirarme a través de sus ojos, yo estaba empezando a reconocer mi verdadero valor. Los días siguientes fueron intensos, cargados de emociones contradictorias. Yo oscilaba entre el alivio de haber enfrentado a mi padre y el temor de que todo aquello se derrumbara. No sabía cómo manejar la vulnerabilidad de haber mostrado mis heridas tan abiertamente. Pero él estaba allí, constante, acompañándome en silencio cuando las palabras no eran suficientes y recordándome, con cada gesto, que yo no estaba sola. Esa compañía me hacía llorar en la intimidad porque nunca imaginé que alguien pudiera sostenerme sin pedir nada a cambio. Una noche, incapaz de contenerme más, le pregunté por qué me trataba con tanto cuidado. Su respuesta fue sencilla, pero me atravesó como un relámpago. Porque veo en ti lo que nadie quiso ver, tu fuerza
fuerza, tu ternura, tu capacidad de resistir. Eso es lo que realmente me enamora. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeando contra mi pecho. Era la primera vez que escuchaba la palabra enamora, dirigida hacia mí sin burla, sin ironía, sin desprecio. Esa confesión cambió todo, porque me mostró que no estaba frente a un salvador, sino frente a un hombre que me amaba de verdad. El clímax de nuestra historia no fue un beso apasionado bajo la lluvia, ni una declaración dramática en medio de la multitud. Fue esa revelación íntima, esa certeza de que alguien me veía más allá de las capas de dolor. Fue el instante en que comprendí que yo también tenía derecho a amar y ser amada, sin condiciones ni cadenas. Esa noche lloré en sus brazos, no de tristeza, sino de liberación. Sentí como cada lágrima lavaba un poco de la suciedad emocional que mi padre había dejado en mí. Pero al mismo tiempo, el miedo no desaparecía del todo. Una parte de mí todavía susurraba que podía perderlo, que la vida podía arrebatarme esa felicidad en cualquier momento. Era como si mi alma estuviera aprendiendo a caminar después de años de arrastrarse, y cada paso traía consigo un temblor. Él lo entendía, y no me apresuraba. Con paciencia infinita, me recordaba cada día que no tenía que demostrar nada para merecer su amor. Esa constancia era la prueba más real de que lo suyo no era compasión, sino un sentimiento genuino. El verdadero clímax fue interno, invisible para el mundo exterior, pero gigantesco en mi interior. Fue darme cuenta de que yo podía mirar al espejo sin odiar lo que veía, porque alguien me había mostrado que mi valor no se medía en kilos, sino en lo que mi corazón era capaz de sentir y dar. Fue aceptar que no necesitaba la aprobación de mi padre, ni de nadie más, porque finalmente había encontrado el coraje de amarme a mí misma. Y esa batalla ganada, más que cualquier otra, fue la que me convirtió en libre. Tras aquella confrontación definitiva con mi padre, una nueva etapa comenzó a escribirse en mi vida. Aunque al principio no lo comprendí del todo, me encontraba en medio de un proceso extraño. Aprender a existir sin el peso de la humillación constante que había cargado durante años. Era como caminar por primera vez en un mundo sin cadenas, y aún así, sentir la piel marcada por los eslabones del pasado. Él, con su paciencia infinita, no intentaba borrarme las cicatrices, sino mostrarme que podían transformarse en símbolos de resistencia. Me repetía con ternura que mi historia no era una vergüenza, sino un testimonio de fuerza. Cada día en la mansión se convirtió en un espacio de redescubrimiento. Las paredes que antes me parecían frías empezaron a ser hogar, porque ahora estaban llenas de conversaciones, de risas tímidas, de gestos compartidos. Yo había aprendido a ocupar un lugar en silencio, intentando no molestar, pero él me enseñaba a habitarlo con presencia. Me pedía mi opinión en decisiones cotidianas, como qué flores plantar en el jardín o qué libros comprar para la biblioteca. Esos detalles sencillos tenían un significado inmenso para mí. Alguien, por primera vez, consideraba que mi voz merecía ser escuchada. Lo más difícil fue mirarme al espejo y enfrentar la imagen que siempre había rechazado. Había noches en que lloraba sola, sintiendo que las palabras de mi padre aún me perseguían como fantasmas. Pero entonces, él aparecía, no para negar mi dolor, sino para sostenerlo conmigo. A veces me abrazaba en silencio, y en ese gesto comprendía que no necesitaba justificar mi existencia. Poco a poco, mi reflejo empezó a cambiar. No porque mi cuerpo fuera distinto, sino porque mis ojos comenzaron a reconocer la mujer valiosa que siempre había estado allí, escondida bajo capas de desprecio. La transformación no fue instantánea ni perfecta. Hubo recaídas, momentos en los que me sentía débil, en los que el miedo me susurraba que todo podía ser una ilusión pasajera. Pero cada vez que caía en la duda, encontraba en él una constancia que me devolvía la esperanza. Su amor no dependía de mis inseguridades, no se agotaba cuando yo me derrumbaba. Al contrario, parecía crecer con cada verdad que compartíamos. Entendí entonces que el amor verdadero no es una salvación mágica, sino una compañía en el proceso de reconstruirse. Un día decidí escribir una carta, no para mi padre, sino para mí misma. En ella volqué todas las palabras que nunca me había atrevido a decir, que merecía respeto, que era digna de ser amada, que mi valor no estaba condicionado a la aprobación de nadie. Esa carta se convirtió en un ritual íntimo, un pacto conmigo misma. Cuando se la mostré a él, la leyó con lágrimas en los ojos y me dijo que era el acto más valiente que había visto en su vida. Ese reconocimiento fue el reflejo que necesitaba para consolidar mi transformación. La relación entre nosotros se fortaleció con cada paso de mi proceso. Ya no se trataba solo de un vínculo marcado por mi dolor, sino de una historia compartida de sanación mutua. Él también confesó que mi fortaleza lo había
transformado, que había aprendido a mirar más allá de lo superficial, incluso en su propia vida. Me di cuenta de que el amor que construíamos no era unilateral. Éramos dos almas heridas que se estaban curando juntas. Y en esa reciprocidad encontré la belleza más profunda de nuestra unión. Los días que antes parecían grises ahora estaban llenos de propósito. Redescubrí la risa, esa que había ocultado tantos años por miedo al ridículo. Volví a cantar en voz baja, algo que hacía de niña, y él se detenía a escucharme como si fuera la melodía más valiosa del mundo. Esos pequeños momentos eran pruebas de mi renacimiento, señales de que la oscuridad ya no gobernaba mi vida. La transformación se manifestaba no en grandes gestos, sino en la libertad de ser yo misma sin miedo. Con el tiempo, incluso mis recuerdos sobre mi padre cambiaron de color. Ya no me desgarraban con la misma intensidad, porque entendí que su crueldad hablaba más de sus propios vacíos que de mi valor como persona. No lo perdoné en un sentido romántico, pero sí solté la carga de vivir bajo su sombra. Ese desprendimiento fue uno de los actos más liberadores de mi vida. Me permití existir sin que sus palabras definieran quién era, y en esa libertad descubrí que la verdadera venganza era simplemente ser feliz. La transformación alcanzó su punto más claro una tarde en la que caminábamos por los jardines. Me detuve, lo miré a los ojos y le dije: gracias por amarme, pero sobre todo, gracias por enseñarme a amarme a mí misma. Él sonrió, me tomó de las manos y respondió que yo siempre había tenido esa fuerza, que lo único que hizo fue sostener el espejo correcto. Lloramos juntos, no de tristeza, sino de plenitud. Fue el momento en que supe que mi historia ya no estaba marcada por el dolor, sino por la esperanza. De víctima pasé a protagonista de mi propia vida, de mercancía sin valor a mujer que se sabe digna de amar y ser amada. Esa fue la verdadera transformación, dejar atrás el guión que otros habían escrito para mí y comenzar a escribir el mío con valentía. La cicatriz de la venta que mi padre hizo de mí nunca desaparecerá, pero ahora la llevo como prueba de que sobreviví, de que me levanté y de que encontré un amor que me reconstruyó desde adentro, y, sobre todo, como testimonio de que nadie más tendrá jamás el poder de definirme. Hoy, cuando pienso en todo lo que viví, me cuesta reconocer a la mujer que fui en aquel tiempo, la niña que creció bajo las sombras del desprecio, la joven que aceptó en silencio insultos que se clavaban como cuchillas, la hija que fue entregada como si no tuviera valor. Esa versión de mí sigue viva en mis recuerdos, pero ya no gobierna mi presente. Ahora la miro con compasión, no con vergüenza, porque sé que gracias a su resistencia llegué hasta aquí. Si esa mujer rota no hubiera sobrevivido a tantas noches de llanto y abandono, yo no estaría contando esta historia hoy. Y eso me recuerda que incluso en la fragilidad hay fuerza, incluso en la oscuridad más profunda existe una chispa que se niega a morir. El amor que encontré en aquel hombre no fue un rescate mágico ni un cuento de hadas. Fue algo más real, más humano, más poderoso. No me salvó de mí misma, me acompañó mientras aprendía a salvarme. Me mostró con paciencia y ternura que yo era más que un cuerpo juzgado, más que una hija despreciada, más que una mujer marcada por cicatrices invisibles. Sus palabras fueron el espejo en el que vi reflejado mi valor, y poco a poco entendí que lo importante no era que él me aceptara, sino que yo me aceptara a mí misma. Su amor fue la chispa, pero mi transformación fue la llama que encendí dentro de mí. Descubrí que mi historia no era solo mía, sino también un mensaje para quienes han sentido que no merecen amor. Durante años creí que debía cambiar para encajar, que debía ocultar mi cuerpo para ser digna de cariño. Pero aprendí que nadie necesita ser perfecto para ser amado. La perfección es una mentira que nos encadena. El amor verdadero no nace de las apariencias, sino de la esencia. Y cuando alguien te mira con respeto, cuando alguien escucha tu voz y valora tu historia, comprendes que siempre fuiste suficiente. Esa fue mi mayor revelación. Yo no tenía que cambiar, tenía que despertar. Cada lágrima que derramé se ha convertido en testimonio. Cada palabra cruel que soporté ahora es parte de mi fuerza. No me avergüenzo del dolor, porque gracias a él descubrí lo fuerte que soy. Sobreviví a la indiferencia de mi padre, a la humillación de quienes me despreciaban, a la soledad de sentirme invisible. Y aquí estoy, no como víctima, sino como mujer transformada. Mi vida ya no está definida por quienes intentaron destruirme, sino por la manera en que decidí reconstruirme. Y eso es lo que quiero que quede grabado en quienes escuchen mi relato, que siempre hay un después, siempre hay un renacer. Mi padre me vendió como si fuera un objeto sin valor. Pensé que ese era el final, que ya no me quedaba nada, pero lo que él no sabía es que, en esa traición, me dio sin querer la oportunidad de renacer, porque en ese abismo comprendí que nunca fui mercancía. Nadie puede poner precio a la dignidad de una vida, nadie puede apropiarse de tu esencia. Él me entregó, sí, pero no pudo borrar lo que soy, y cuando entendí eso, rompí las cadenas que me habían atado durante tanto tiempo. Descubrí que yo era dueña de mi destino, que nadie podía dictar el final de mi historia. Hoy camino con la frente en alto, no porque el mundo haya cambiado, sino porque yo cambié. Ya no me miro en el espejo con odio, ahora veo a una mujer que sobrevivió, que resistió y que se levantó. Mis cicatrices no son vergüenza, son medallas de
resistencia. Cada herida cerrada es un recordatorio de mi fortaleza. Lo que antes me hundía ahora me sostiene. Y esa nueva forma de verme me dio la libertad que nunca tuve. Porque la verdadera libertad no llega cuando el dolor desaparece. Llega cuando decides que ese dolor no define quién eres. No soy la mujer rota que aceptaba en silencio la crueldad de los demás. No soy la hija que obedecía la voz de un padre cruel. Soy la mujer que levantó la voz, que se atrevió a decir basta, que descubrió que su verdad era más grande que cualquier insulto. No necesito aprobación externa. No necesito encajar en moldes que no fueron hechos para mí. Soy suficiente tal como soy. Esa certeza, conquistada paso a paso, es el mayor tesoro de mi vida. Y si antes vivía bajo el yugo del miedo, hoy vivo bajo la libertad de la autenticidad. El peso que antes me hundía se ha convertido en el cimiento sobre el que construyo mi nueva vida. Lo que antes era burla, ahora es símbolo de resistencia. Lo que antes era mi cadena, ahora es mi fortaleza. Porque entendí que mi valor nunca estuvo en los ojos que me despreciaron, sino en mi capacidad de seguir adelante, incluso en medio de la tormenta. Esa es mi victoria, no haberme rendido, no haber permitido que la crueldad de otros definiera mi final. Hoy escribo mi propia historia, y lo hago con amor, con fuerza y con esperanza. Quiero que mi historia llegue a quienes se sienten atrapados en el mismo dolor, a quienes creen que no merecen amor, a quienes se miran con odio, a quienes piensan que no tienen un lugar en el mundo. Yo estuve allí, yo también me sentí invisible, yo también creí esas mentiras, y si logré salir de esa oscuridad, tú también puedes hacerlo. No será fácil, pero es posible, y cada paso que des hacia adelante será una victoria que nadie podrá quitarte. No subestimes tu fuerza, porque dentro de ti hay una voz que quiere gritar tu verdad. No importa cuántas veces te digan que no eres suficiente, no importa cuántas miradas te juzguen o cuántas palabras intenten hacerte sentir pequeño. Tu valor es incalculable, la única aprobación que necesitas es la tuya. Empieza a aceptarte, aunque sea con miedo. Mírate con un poco de amor, aunque sea en un suspiro, porque cuando te atreves a hacerlo, todo empieza a cambiar, y aunque el camino sea lento, aunque tropieces, descubrirás que siempre fuiste más fuerte de lo que imaginaste, porque yo, la mujer que fue vendida por su propio padre, encontré una libertad que va más allá de cualquier fortuna, y no hablo solo del amor que recibí, sino del amor que aprendí a darme a mí misma. Ese amor es mi victoria más grande, porque entendí que mi pasado no define mi futuro, que las cicatrices no son mi sentencia. Descubrí que la vida siempre ofrece una segunda oportunidad, y que renacer es posible incluso después de haber sido tratada como nada. Esa es la verdad que quiero compartir. Si mi historia tocó tu corazón, te invito a compartirla. Quizás llegue a alguien que hoy está atrapado en la oscuridad, alguien que necesita escuchar que merece más, que tiene derecho a levantarse, que no está solo. Una palabra puede ser la chispa que encienda un fuego. Un testimonio puede ser la señal que alguien estaba esperando. Por eso cuento mi historia, no para recordar el dolor, sino para mostrar que incluso del dolor más profundo puede nacer una vida nueva. No cierro este relato como víctima, lo cierro como testigo de mi propia transformación. Mi padre quiso reducirme a mercancía, pero terminé siendo prueba de que nadie puede apagar la luz de un corazón que se niega a rendirse. No soy lo que me hicieron, soy lo que elegí ser. Y elegí ser libre, elegí amarme, elegí levantarme. Esa es mi victoria, y es también mi legado, demostrar que siempre se puede renacer. Y si estás escuchando esto, recuerda, no necesitas permiso para empezar de nuevo. Tu vida te pertenece, tu voz es suficiente, tu cuerpo es digno, tu existencia ya es valiosa. Empieza hoy a escribir tu propia historia, no mañana, no cuando creas estar listo, hoy, porque el mundo necesita tu verdad y porque tú mereces vivir en plenitud, con amor y sin miedo.